Aquí estamos, después de unos largos meses de arduo trabajo. Hoy, 26 de junio, frente al resultado de un proyecto que surgió con la naturaleza de un eureka. Han sido días extensos, con jornadas de mucho esfuerzo y dedicación. Conocimos a los desconocidos, nos enfrentamos a retos difíciles, pero jamás imposibles. Con marchas sociales y una pandemia de por medio, hoy podemos decir que esto es un sueño hecho realidad. Hoy, TEDx Unijaveriana se presenta ante nosotros por primera vez, con la magia que caracteriza a los momentos que resultan de poner el amor y la esperanza en todo lo que nos apasiona. La meta de compartir ideas al mundo se materializa ante nuestros ojos. No nos queda más que disfrutar de los frutos de un sueño hecho realidad. Bienvenidos a TEDx Unijaveriana. Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta, la primera edición de TEDx Unijaveriana. Qué gusto para mí poder acompañarlos. Mi nombre es Alejandro Gari y aquí estoy en mi alma mater siempre hablando sobre el valor de las ideas y cómo podemos cambiar el mundo a partir de eso. Así que por eso hoy vamos a compartir este espacio con grandes speakers que nos van a enseñar el valor de cada una de estas ideas en muchos ámbitos y por supuesto cómo podemos cambiar el mundo a partir de estas. No sin antes invitarlos a nuestra cuenta de Instagram, @TEDx Unijaveriana. Allí van a seguir todo el detrás de cámaras de esta transmisión y por supuesto vamos a seguir hablando del valor que tienen estas ideas, estas que nos llegan a la mente a partir de nuestra inspiración, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que comemos incluso, y esas ideas que pueden ser una eureka, esas ideas que definitivamente nos llegan en cualquier momento de inspiración, pero no sin antes hablando de empatía, que es uno de los valores más importantes para cambiar el mundo a partir de esto que nos llega a la mente, y qué mejor que hacerlo que de la mano de Isabela Gomati de la Vega. Isabela es antropóloga y además tiene un magíster en Ciencias de la Creatividad y Liderazgo para el Cambio Social. Fue profesora de la Universidad Javeriana durante 3 años en el curso de Creatividad e Innovación para el pregrado de Administración de Empresas, junto con la docencia de Responsabilidad Social Empresarial en el magíster. Y además de esto, pues ha trabajado en otras instituciones como el CESA, como la Unisabana, como la EAN, y actualmente está cursando un doctorado en neurociencias, todo a partir de los Juegos para el Cambio Social. ¿Y quién mejor para hablar de empatía para cambiar el mundo que Isabela? Así que démosle la bienvenida a esta charla TEDx Unijaveriana. ¿Ustedes cuál creen que sería el resultado si en cualquiera de estos buscadores online pusiéramos la palabra jugar? Miren lo que nos sale en este buscador específico. La gran mayoría son niños y niñas, chiquitos, menores de 10 años, jugando con pelotas de fútbol, con plastilina, dibujando, haciendo varias actividades. Pero hagamos el mismo ejercicio y busquemos la palabra estudiar. Miren el cambio. Nos salen personas mayores, nos salen personas estresadas, personas enterradas en libros, personas que se ven como en equipo, pero en su gran mayoría tienen la cabeza agachada. Y toda esta búsqueda nace de lo siguiente. Y es que yo fui profesora universitaria, todavía lo soy, pero hace muy poco tiempo empecé a estudiar nuevamente. Y cuando empecé a estudiar nuevamente, me empecé a sentir rara. Empecé a sentir que algo no estaba bien. Me empecé a sentir perdida, no sabía muy bien qué era lo que me estaba pasando, me sentía desubicada, no conectaba, todo el tiempo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me está pasando? Y de repente llegó a mí esta cosa que fue súper clara y fue, estoy recibiendo una educación absolutamente clásica. Estoy recibiendo una educación tradicional, estoy recibiendo una educación jerárquica y estoy recibiendo una educación que uno esperaría recibir. Pero nada más allá de eso estaba pasando. Eso mismo puede pasar con este ejemplo. Y es un ejemplo que yo utilizo muchísimo en mis clases y que me encanta ponerlo y que hoy lo quiero hacer con ustedes. Y es, ¿cuál es la mitad de 8? La gran respuesta y la mayoría de las veces, la respuesta que recibo es que la mitad de 8 es 4. Pero,
quiero que paren un segundo y piensen un poquito más. ¿Qué otra podría ser la mitad de 8? La mitad de 8 podría ser un 0, podría ser un 3, podría ser una C, podría ser una S, podría ser una E, podría ser una O y una C, o una H y una O. Podría ser un ojo, podría ser un montón de cosas. Y eso mismo que pasa con este ejemplo del 8 es lo que pasa con la educación. Y es que la educación puede ser tradicional, puede ser jerárquica, pero también puede ser divertida. Y también puede ser concebida y puede ser entendida a través del juego. Este concepto que vamos a ver a continuación es el concepto de Homo Ludens. Fue acuñado hace muchísimos años, en los años 30, y hasta el día de hoy a mí me parece que tiene un aporte gigantesco. Y es que el Homo Ludens lo que plantea es que los hombres y las mujeres, digamos, como sociedad, entendemos el juego como algo que nos trae significado, como algo que llena nuestra cultura, como algo que nos muestra distintas cosas de lo que está pasando en la sociedad en la que vivimos. Miren la siguiente búsqueda. En este caso escogí Google Scholar y puse la palabra juego y educación. Miren cuántos resultados aparecen. Estamos hablando de que hay 5.800.000 resultados solamente en este buscador. Son millones de resultados. Hay resultados que datan desde 1970 y pico, 1920, 1910. Desde ese momento ya se estaba hablando de la importancia del juego en la educación. Se estaba hablando de la conexión que existía entre el juego y la educación. Pero, y esta es una pregunta que quiero hacerle a todos, y es: piensen ustedes después de su educación primaria, ¿cuántas veces los pusieron a jugar para aprender? ¿Cuántas veces ustedes aprendieron jugando en una clase de matemáticas, en una clase de historia, en una clase de sociales? Más allá de educación física, ¿cuántas veces en su pregrado sus profesores los pusieron a jugar? En sus especializaciones, en sus maestrías, en sus doctorados, en sus trabajos. ¿Cuántas veces los han puesto a jugar? La respuesta a veces es muchas veces. La respuesta a veces es muy pocas. La respuesta a veces es nunca. Y yo he hecho esta pregunta varias veces y en mi experiencia la respuesta que más he recibido es muy poquito. Nos han puesto a jugar muy poquito. Y muy posiblemente la razón por la que nos han puesto a jugar muy poquito es porque el juego se interpreta y se ve como algo que solo hacen los niños. Pero aquí no solamente cuenta mi experiencia. Estamos hablando de que Harvard está hablando de la importancia del juego en la educación. También el Lego Foundation está hablando de cómo el juego y la educación nos traen un montón de cosas positivas en nuestras capacidades sociales. También vemos como el Proyecto Cero, que es una de las instituciones más importantes en este tema, nos muestra que no solamente el juego sirve para los niños, sino también para los adultos, y cómo a través de jugar aprendiendo, las consecuencias de ese aprendizaje son mucho mayores, y vemos cómo esto avanza, crece, se vuelve mucho más integral. Y creo que hacia eso va la apuesta, va hacia un aprendizaje un poco más integral. Y esto es solamente la teoría. Pero creo que es importante que vayamos a la práctica. Y en la práctica vemos lo siguiente. Entonces, esta soy yo parada en mi salón de clases con una tormenta de fondo. Y esa tormenta de fondo no está ahí porque sí. Esa tormenta de fondo está ahí porque mis estudiantes estaban haciendo un ejercicio en donde tenían muy pocos recursos algunos, un poquito más de recursos otros y un poquito más otros de ellos. Y con esos recursos que tenían que construir una tormenta. Y esa tormenta tenía que ser fuerte y tenía que ser poderosa y tenía que llamar la atención y tenía que asustar como lo hacen las tormentas reales. Pero, ¿qué había detrás de eso? ¿Qué había detrás de esta tormenta? ¿Yo por qué pongo a estudiantes de último semestre de administración a construir una tormenta? Y es porque estaba el concepto de recursividad. Yo quería que aprendieran acerca de la recursividad.
que aprendieran haciendo, que aprendieran jugando lo que significaba la recursividad. Vamos a otro ejemplo. Estos piratas que ven corriendo estaban buscando un tesoro. Una vez más, estudiantes de pregrado, administradores, listos para graduarse, varios de ellos ya haciendo sus prácticas. ¿Por qué están corriendo a través de toda una universidad disfrazados de piratas? No es Halloween, estamos hablando de que esto es en febrero. Y lo que estaban haciendo era que en cada una de las pistas que estos estudiantes estaban encontrando, estaban resolviendo diferentes desafíos relacionados con el tema de la clase. En este caso, creatividad, innovación. Estaban aprendiendo a través de pistas que los llevaban a hacer búsquedas en Google, los llevaban a resolver crucigramas, los llevaban a seguir instrucciones, los llevaban a tener que buscar en lugares en donde usualmente no buscarían cosas. ¿Todo con qué fin? Con que aprendieran unos conceptos que yo fácilmente hubiera podido enseñarles en una clase magistral parada enfrente de ellos dictándoles lo que significaban. Pero, ¿qué se llevan ellos cuando hacen algo? Cuando involucran su cuerpo, cuando involucran una actividad distinta a simplemente la sensación de estar aprendiendo. Acá no tenían esa sensación de estar sentados en un salón de clase aprendiendo. Tenían una sensación distinta, que desde mi punto de vista es mucho más valiosa. Y es una sensación muy poderosa, y es yo estoy haciendo algo diferente, la estoy pasando bien. Y eso no está impidiendo que aprenda, al contrario, me está ayudando a aprender mejor. Este es un último ejemplo. En este caso se trataba de maximización de recursos. Mis estudiantes tenían palitos de pasta y un masmelo. Y tenían que hacer la torre más alta, solo con esas dos cosas. Todos estaban compitiendo, había competencia de por medio. Y lo que yo veía en estos ejercicios y en estas dinámicas es que, claro, estaban aprendiendo a través de un juego, pero la estaban pasando bien. Y al final las preguntas que surgían eran mucho más que cuando yo antes hacía este ejercicio y solamente les decía, venga, sentémonos y hablemos de maximización de recursos. Las preguntas eran distintas, la dinámica era distinta, su disposición para el aprendizaje era distinta. Y eso me lleva a esta sensación de que hay un ciclo. Cuando la educación es jerárquica y el profesor está acá y nosotros estamos acá y nuestros jefes están acá y nuestros estudiantes, nuestros empleados, otra gente está abajo, la comunicación es difícil. Y si yo me pongo en los zapatos de mis estudiantes por un segundo y digo, esta relación no es jerárquica, esta relación es horizontal, esta relación es un ciclo en donde yo aprendo de ellos, ellos aprenden a través del juego. En la medida en la que yo veo cómo funciona este juego, aprendo cómo hacerlo diferente para la próxima vez. Estamos construyendo un sistema de aprendizaje mucho más certero, mucho más integral, mucho más coherente con el tipo de personas que queremos sacar al mundo en el futuro. Estamos construyendo unas personas con un pensamiento que no solo se basa en las expectativas tradicionales de lo que es ser un estudiante o es ser un profesional. Estamos sacando personas que pueden divertirse y pueden interpretar la vida de una manera distinta. Y suena muy fácil decirlo, suena muy grande, suena algo como ¿de qué me está hablando? Pero los resultados y lo que yo he visto, y no solo lo que yo he visto, lo que han visto todas estas instituciones, nos muestra que jugar es cosa seria. Wow, la verdad es que muy interesante la charla que nos dio Isabela. Definitivamente el hecho de ponernos en los zapatos del otro y a partir de la empatía, cómo podemos hacer un cambio en el mundo es increíble. Así que muchas gracias a Isabela por compartirnos esta charla y ver cómo podemos cambiar el mundo a partir de ponernos en los zapatos y en la posición del otro. Recuerda además comentarnos aquí con el numeral TEDx Unijaveriana qué les pareció nuestra primera speaker y además los estoy leyendo a través de @TEDx Unijaveriana en Instagram.
Cuando estaba en el colegio tenía un profesor que nos decía con frecuencia, niñas, la cabeza no es solo para ponerse en moños. ¿Por qué nos decía esto solo a las niñas? No recuerdo cómo se llamaba aquel profesor ni qué asignatura nos enseñaba, pero sí aquella frase que seguramente, al igual que en mi caso, debió quedar grabada en la mente de muchos. ¿Qué nos quería decir el profesor? ¿Que por ser niñas solo usamos la cabeza para ponernos adornos, para vernos bonitas, no para pensar? ¿Que por ser niñas somos menos capaces de razonar? Entre mis compañeros de colegio era común que se dijeran, pareces una nena, una frase usada para reprochar algún comportamiento relacionado con falta de fuerza o falta de valentía, o un comportamiento sentimental. En casa de mis abuelos paternos se solía decir, las mujeres son de la casa y los hombres de la calle. En ese entonces no era consciente de las implicaciones negativas que frases como estas pueden tener en el desempeño de las niñas en matemáticas. Seguramente has escuchado frases sexistas como estas. No llores, pareces una niña. Calladita te ves más bonita. Las niñas visten de rosado y los hombres de azul. Debes aprender a cocinar para conseguir un buen marido. Esa profesión es poco femenina. Estas expresiones son un reflejo de las creencias de una sociedad que se van transmitiendo de generación en generación y se van normalizando con el paso del tiempo, perpetuando estos estereotipos de género. Los estereotipos de género no solamente se hacen evidentes a través del lenguaje, sino en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, en ambientes laborales es más común que las ideas expresadas por hombres sean escuchadas y llevadas a cabo que aquellas expuestas por mujeres. Es más frecuente que se usen adjetivos para calificar el trabajo de una mujer, haciendo alusión a adjetivos de cómo ella se ve físicamente, mientras que en el caso de los hombres se usan adjetivos relacionados con el rol que ellos desempeñan profesionalmente y no como ellos se ven. ¿Por qué restar cuando puedes sumar? La manera en la que hablamos es un reflejo de lo que pensamos y es de acuerdo con nuestras creencias que actuamos en nuestra cotidianidad. Si a una niña se le dice con frecuencia que la cabeza solo le sirve para ponerse moños, el día que se enfrente a un examen de matemáticas, de plano va a dudar de su capacidad, como si ser mujer la hiciera inherentemente menos capaz de pensar y de resolver problemas con efectividad y confianza. El uso del lenguaje y comportamientos sexistas afecta la vida y el bienestar de niñas y mujeres, pues las minimiza, reduce su confianza y condiciona su comportamiento y sus aspiraciones. No solo pierden niñas y mujeres, perdemos todos, pues sociedades más desiguales tienen menos posibilidad de progresar. Las matemáticas son una ciencia dura, una ciencia asociada a la razón, lo contrario a los sentimientos. Es por ello que se cree erróneamente que no son para las mujeres. Son una disciplina competitiva, pues la respuesta a problemas matemáticos es generalmente una sola, o aciertas o no. Evidencia de ello es que las mujeres obtienen en promedio menores puntajes que los hombres en matemáticas en pruebas estandarizadas. Es decir, en exámenes cuando se debe escoger una sola opción entre varias posibilidades. Los resultados de las pruebas PISA muestran las diferencias que obtienen hombres y mujeres en matemáticas en diferentes países del mundo. PISA es un examen liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un organismo internacional que evalúa las habilidades y competencias básicas en áreas como matemáticas, ciencias y lectura, en jóvenes de 15 años. En el año 2018 participaron 75 países. En la mayoría de ellos, las mujeres obtienen en promedio menores puntajes en matemática que los hombres. Sin embargo, hay países donde no hay diferencias en el puntaje y otros donde incluso las mujeres les va mejor que los hombres. Ellos eligieron sumar en lugar de restar. En un estudio que realizamos en el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, para el caso colombiano usando pruebas nacionales, encontramos que a temprana edad, es decir, en tercero de primaria, no hay diferencias en el puntaje que niñas y niños obtienen en matemáticas. Sin embargo, en quinto de primaria, estas diferencias se empiezan a ampliar en contra de las niñas. En noveno grado de secundaria, las diferencias son 5 veces más grandes. En el último año de bachillerato,
Estas diferencias o brechas son 7 veces más grandes que las encontradas en primaria. E incluso la desventaja para las mujeres en el desempeño de matemáticas permanece entre aquellos que están en el último año de universidad. Hay estudios que muestran que los padres de familia tienen mayores expectativas por sus hijos varones que por sus hijas y por tanto los apoyan y los impulsan a que realicen carreras STEM. Es decir, carreras relacionadas con las áreas de ciencias, ingeniería, matemática y tecnología. En la mayoría de los países, solo el 30% de aquellos que eligen carreras STEM son mujeres. En otro estudio que realizó una investigadora italiana, publicado en el año 2019, se encuentra que a las niñas les va peor en matemáticas en aquellos colegios donde han estado expuestos a un profesor o profesora con fuertes estereotipos de género. Si desde pequeños, niños y niñas son tratados de manera diferente, se les enseña que deben comportarse de manera diferente, tener gustos diferentes, elegir oficios diferentes y jugar con juegos diferentes, hombres y mujeres terminan interiorizándolo y terminan haciendo lo que la sociedad espera de ellos. Estos estereotipos son reforzados además por la publicidad y por la falta de modelos de roles a seguir, es decir, la falta de más mujeres siendo visibilizadas en roles que suelen ser tradicionalmente masculinos. Por fortuna, algunas mujeres logran las habilidades que se requieren en matemáticas y eligen carreras intensivas en esta área. Yo, por ejemplo, elegí estudiar economía, una disciplina que usa como herramienta de análisis los métodos cuantitativos, pues a pesar de estar expuesta a un ambiente poco propicio para esta elección, tuve la fortuna de contar con unos padres que me inculcaron la importancia de ser competitiva en matemáticas y de su utilidad para resolver problemas cotidianos. Sin embargo, me pregunto, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no tienen la motivación y el apoyo para no dejarse influenciar por estos estereotipos de género? De no estar enfrentadas a estas barreras, ¿cuántas más mujeres tendríamos en su máximo potencial, eligiendo libremente lo que ellas quieran ser y no lo que la sociedad erróneamente espera de ellas? Lograr la equidad de género en el desempeño académico es un imperativo que no debe dejarse al azar. Cada uno de nosotros puede contribuir al cierre de estas brechas. Empieza aplicando una de estas 3 acciones. Primero, identifica qué frases sexistas acostumbras a decir y elimínalas de tu lenguaje. Segundo, si escuchas de un familiar, colega o amigo alguna frase sexista o un comportamiento que refuerza los estereotipos de género, cuéntale cómo estos afectan la vida y el bienestar de niñas y mujeres. Tercero, papás, profesores y todos aquellos que son constantes en la vida de niños y niñas. Promuevan un trato igualitario entre ellos. Ayuden a las niñas a fortalecer la confianza en sí mismas. Impúlsenlas a participar en actividades de ciencias y matemáticas y a ser competitivas en estas áreas. Por ejemplo, si vas a regalar un juguete a una niña, regálale a aquellos que despierten su curiosidad y su gusto por las ciencias, o aquellos que le ayuden a reforzar su capacidad de análisis matemático, contar, medir, reforzar su capacidad de ubicación espacial. O regálale libros que cuenten historias de mujeres inventoras, mujeres matemáticas, mujeres científicas y en general mujeres realizando roles no tradicionales, de manera que las inspiren y les muestren que sí es posible. Suma, no restes. ¡Wow! Tremendo. Como se pudieron dar cuenta, ella es Luz Karime Abadía, es economista con máster en aplicaciones empíricas y políticas económicas y actualmente se desempeña como la directora de los posgrados aquí en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana junto con la codirección del Laboratorio de Economía para la Educación. Es experta en microeconomía a partir de la educación, el mercado laboral y el género, así que tremenda charla para cambiar el mundo a partir de todos sus ideales. Gracias por hacer parte de TEDx Unijaveriana.
Y nosotros seguimos en nuestras charlas TEDx Unijaveriana y esta vez quiero darle la bienvenida a un speaker que en lo personal habla de un tema que yo amo con mi alma, que es la música. Él lleva siendo activista para la paz desde el 2003, cuando fundó el Batallón de Reacción Artística Inmediata, involucrando músicos y activistas que dan otras alternativas a la violencia en Colombia, por supuesto, dentro del tema artístico. Y además lo reconocemos por haber sido el guitarrista de la banda de rock Poligamia junto a Andrés Cepeda y Juan Gabriel Turbay. Además, también lo podemos recordar porque fue el inventor en 2006 de un nuevo instrumento musical llamado la escopetarra. Como su nombre lo dice, pues es una guitarra con cuerpo de rifle AK-47 que le donaron las autoridades colombianas. Así que quiero que le demos la bienvenida muy especial y muy calurosa a César López, a TEDx Unijaveriana. Hola, mi nombre es César López. Yo soy músico y llevo 20 años recorriendo el país de arriba a abajo. Traje hoy los mismos tenis con los que he caminado por veredas, por ríos, montañas, visitado cárceles o encontrado distintas realidades del país, todas conectadas sobre todo con las emociones, y es eso de lo que quiero hablar hoy. Estábamos en La Dorada, Caldas, y una mujer me comparte su historia. Los paramilitares entran a su casa a la medianoche, sacan a su esposo enfrente de su hijo pequeño y se lo llevan. Pasan los días. Ella empieza a tener problemas de dinero. Y precisamente por eso decide empezar a lavar la ropa de las vecinas en el río La Miel. Un día, estando lavando la ropa de las vecinas en el río La Miel, tiene que ver el cadáver de su esposo que viene bajando, flotando en el río. Lo reconoce por la mejor camisa que tenía puesta. Ella decide desde ese día que lleva una camisa al río cada viernes, la unta de río, la unta de su esposo, la pone en una piedra al sol, espera que se seque, se la pone y dice que siente que su esposo la vuelve a abrazar. Y quiero empezar contando esa historia que me contó una valerosa mujer a la orilla de un río hace muchos años. No solo para hacerle un homenaje a ella, sino también para decir que yace en lo más profundo de la sabiduría de nuestro país la respuesta a todos nuestros problemas. La fórmula que aprendimos de cómo íbamos a sanar el planeta dice: necesitamos llevar la mayor cantidad de gente posible, lo más rápidamente posible, al nivel más alto de conciencia posible. Y siempre que hemos hablado de esa ecuación pensamos, ¿y quién nos va a guiar? ¿Y quién nos va a guiar a tantos, tan rápido, más arriba? La conclusión a la que yo personalmente he llegado es que precisamente en esa historia que cuento para empezar esta conversación está la respuesta. El dolor, la carencia, el obstáculo, la tragedia son y han sido en la humanidad nuestros grandes maestros. Por eso, en las víctimas de la violencia de este país, es que yo encuentro permanentemente las respuestas para salir de lo que estamos viviendo. Porque en ellas anida el perdón profundo, la reconciliación urgente y necesaria. Pero sobre todo, han tenido la oportunidad de hacer un ciclo de sus emociones. Y es ahí donde estoy yo, en el arte. El arte como la posibilidad de transformar y sanar todas nuestras emociones. Siempre que entro a una cárcel, que veo a un muchacho y que converso con él y que él ha matado a alguien y me dice, yo sabía que matar a alguien estaba mal, yo sabía que dispararle a alguien tenía un peso jurídico que dañaba a una familia, pero estaba atravesado por una rabia, ira, celos, deseos de venganza, resentimiento.
¿Y por qué si somos capaces de identificar que en las emociones o que somos seres emocionales y que de allí parten las decisiones de las guerras y también lo que hoy está viviendo Colombia? ¿Por qué los artistas no estamos haciendo mucho más para tramitar esas emociones? Estoy seguro de que justo antes de gatillar un revólver, de hundir un puñal, hay un instante en el que hay una decisión de hacerlo, pero hay un instante previo donde lo que se sucede es una emoción. Y si nosotros lográramos entrar por esa ventana de los milésimos de segundo antes a esa acción, podríamos sin lugar a dudas transformar la historia de este país. Por eso mi proyecto de vida está ofrendado completamente a andar con esta guitarra, para arriba, para abajo, cantando, tocando, escuchando, tratando de ser útil para la sanación de esas emociones. Y es triste decirlo, pero las artes no son ni han sido la prioridad nunca en este país. Siguen siendo la vocacional en las escuelas y sigue siendo el 0.013 del Producto Interno Bruto de este país. Si nosotros entendiéramos que las artes complejizan al ser humano, nos pueden mostrar que no somos ni los buenos ni los malos, sino que somos todo, que somos esclavos en algún momento de un interés, de una emoción, de una circunstancia. Que el arte hace memoria, que reconstruye no solo los datos de lo que nos tuvimos que vivir en esta guerra, sino que además conserva las emociones para sanarlas y que no se repitan. Que el arte además es el puente que pone a los opuestos a que se encuentren como una autopista virtuosa que permite ese encuentro de opuestos porque se reconocen sujetos culturales que han comido la misma comida, que han tenido el mismo abuelo arriero, que han tenido la misma música en sus oídos. Que el arte educa a una generación de chicos y chicas, no para enseñarles las capitales, los ríos, sino que el arte les educa en la empatía, en la compasión, en la capacidad de entender a ese otro, a esa otra que tiene dificultades. Y entonces estaríamos sacando de las escuelas niños y niñas capaces de tomar decisiones que traen la paz. El arte para devolverle el corazón a la política. El arte para inventar un universo nuevo posible, un universo donde quepamos y podamos inventar nuevas fronteras, nuevas formas, nuevos caminos. Es por eso que yo estoy aquí y que mi esfuerzo ha sido dedicado a encontrar respuestas. Y yo tengo que decirles hoy que tal vez 3 de las claves que enfocan todo mi trabajo son: 1, hay que derrocar y destronar y destruir el machismo. Lo que yo puedo ver en la mitad de la selva cuando hay 2 frentes disparando, o puedo ver en una esquina de cualquier ciudad de Colombia cuando 2 conductores se enfrentan, o puedo ver en medio del paro nacional, son los masculinos entrenados para demostrarse mutuamente que son capaces de hacerle más daño al otro que el otro le puede hacer al otro. Y están enfrascados en eso porque así crecieron, así fueron formados. Nuestras masculinidades tienen 3, diría yo, características. 1, crecimos siendo hombres que pensaban que eran superiores a las mujeres porque en la casa nos servían un poquito de comida más grande en un plato. Porque si la plata estaba contadita, favorecían al hombre para que fuera a estudiar y no a la niña. Porque las hermanitas lavaban nuestros blue jeans, dormían todas juntas en un cuarto para dejarnos el cuarto más grande a los varones. Porque nos dijeron que lo que nos hacía hombres era nuestra fuerza física. Y entonces nos fuimos a los parques a hacer barras y sobre todo salimos a demostrarle a los otros hombres, lo hombres que somos, cuando imponemos por la fuerza nuestra idea o nuestra realidad. Y sobre todo hombres que crecimos bloqueando nuestra parte femenina, la incapacidad absoluta de conectar con la sensibilidad del cuidado, con la sensibilidad de la creatividad. Concentro mi trabajo en derrotar, en destronar los modelos de éxito,
jóvenes que se educaron pensando que lo único que valía en la vida era conseguir plata y que si usted no consigue plata suficiente, su proyecto de vida no fue exitoso. Y entonces, como el sistema privilegia al que consiguió 100.000 y no al que tiene 1.000, la desesperación de los jóvenes de barriada, en las comunas, o incluso de los empresarios, es acumular y tener más moneda. Y esa moneda se consigue a veces de manera justa, con digno trabajo, pero también se consigue de maneras ilegales, causando daño, en una presión que reciben los muchachos de tener que validarse socialmente teniendo una buena moto, unos buenos tenis, un nuevo teléfono, y eso se hace agrediendo a otros y a otras. Y ahora entonces la moneda de cambio no serán los pesos, sino que serán los views, los likes, porque eso es lo que determina que yo sea importante, valioso. Y yo tengo que decir que yo conozco en la vida a gente que no tiene un celular, que no tiene una cuenta en Instagram, en Twitter, en Facebook, y es profundamente valiosa, exitosa, que tiene un proyecto de servicio, que tiene un proyecto conectado con los sueños, con la creatividad, que cuida de un árbol, que lo ve florecer y dar fruto varias veces al año, y que eso lo hace profundamente exitoso. Y por último, yo tendría que decir que los artistas estamos llamados a recordarle a esta especie humana que no está ahí, ni en el centro, ni por encima, ni por fuera de las otras inteligencias de las otras especies. Que todo lo que está allá afuera no está para mi servicio, un río, un animal, una montaña, sino que tengo que convivir de manera armónica y pareja con otras realidades, inteligencias, especies que merecen tanto como yo ser cuidadas, respetadas y reconocidas. Entonces esta es mi lucha, esta es mi razón de ser, y yo lo único que tengo hoy para compartirles a ustedes son cada vez nuevas preguntas. Las preguntas que he adquirido con estos huecos en la suela de mis zapatos, recorriendo este país, tratando de ver cómo más, desde este instrumento, desde esta vocación, podemos arrebatarle por lo menos una victoria a la violencia. Y en estos tiempos de tanto dolor, en estos tiempos que le han generado tanto dolor a este país, donde hoy mientras estamos grabando esta charla, hay familias, hay mamás buscando hijos, hay gente sanando heridas, nuestra resistencia tiene que ser aún mayor y nuestro compromiso con abrir canales de diálogo y con explorar las emociones y las nuevas sensibilidades es todavía superior. Aquí voy a estar hasta el último aliento, como lo aprendí en el año 97 en Mogotes, cuando el ELN se tomó el pueblo y los campesinos salieron y se tomaron de las manos e impidieron que se destrozara el pueblo y se llevaran a la gente tomados de las manos, diciendo: ¿qué estás dispuesto a dar por tu comunidad? Hasta la vida. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí resistiendo por dignidad frente a tu pueblo? Siempre. Hasta la vida y siempre. Este es mi canto para resistir a la violencia y voy a compartirles la canción que hicimos, no solo para recordar a nuestros muertos, sino porque es precisamente lo que ellos quisieron cuando dispararon contra otra persona, que desapareciera su vida, que desapareciera su idea, que desapareciera su postulado, que desapareciera su nombre. Así que con este canto hoy yo vengo a arrebatarle esa pequeña victoria a los violentos, nombrándolos en esta canción que se llama Hasta que amemos la vida. Bernardo Cuero, Temístocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yamile Guerra y José Antequera,
Rodrigo Lara Bonilla y de la Patria Orlando Sierra, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado, Diego Felipe Becerra y Dylan Cruz marchando desarmados, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, Eduardo Umaña Mendoza, Diana Turbay. Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también. Y dijo Cristina Bautista antes de caer, como Mario Calderón, como Elsa Alvarado, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro. Volveré a callar y volveré a llorar. Y volverá a indignarme esta realidad. Y entonces volveré a pararme, volveré a salir y a marchar y a exigir con el alma encendida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Alfredo Correa de Andrés, Silvia Duzán y 8 niños bombardeados en el Caquetá. Y la Guardia Indígena perdió a Nelly Bernal, Alexander Parra, Edimar Torres y casi 300 firmantes de la paz. Gilberto Echeverrí, Guillermo Gaviria y 11 diputados en manos de la guerrilla. Alfonso Reyes, Echandía, sin olvido Cristina Guarín. Y los falsos positivos sumaron más de 10,000. Mateo y Margarita, Natalia y Rodrigo, don Guillermo Cano y con él el periodismo digno, Guadalupe Salcedo, Jorge Eliezer Gaitán y más de 6,000 almas de la UP que ya no están. Nombrar y nunca olvidar, siempre abrazar y querer. Duele la escombrera, la escuela General Santander. Hay que encontrar la verdad, hay que buscar la salida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos. Y nosotros seguimos en nuestras charlas TEDx Unijaveriana y esta vez quiero darle la bienvenida a una speaker que habla sobre el empoderamiento de esas personas en riesgo de exclusión social. Ella es artista visual y ha tratado todos estos temas a partir de la fotografía, el dibujo y la instalación, tratando temas como el cuerpo, el espacio, el género, y la conocemos también por ser la cofundadora de la editorial Sincrónica. Ella actualmente se encuentra trabajando en el tema de los derechos sexuales a partir de la diversidad funcional y le quiero dar una bienvenida muy especial a Megumi Cardona a estas charlas TEDx Unijaveriana.
Observemos por un momento la siguiente tabla. Si tomamos la altura y la edad, yo tendría más o menos unos 5 años. Hola, mi nombre es Megumi Cardona, soy artista visual y tengo 25 años. Esta tabla la tomé del manual de museografía, que habla de cómo deben ir dispuestas las obras en un espacio de exposición, como la galería o los museos. Este manual habla de una altura promedio colombiana de 1,50 m, donde deben ir dispuestas las obras. Esta medida nos deja a muchos por fuera, sin poder ver la exposición o incluso solamente viendo el reflejo de la luz en el vidrio de la obra. Cuando sí tenía 5 años, recuerdo que jugaba con mis primos a las escondidas. Uno de ellos empezaba a contar y todos salíamos corriendo a escondernos. Unos se escondían detrás de las cortinas, otros se escondían debajo de la cama, pero yo tenía un lugar especial en el closet de mi cuarto de unos 30 por 30 centímetros. Allí me escondía y después de un largo tiempo salía por miedo a que no me encontraran, incluso todavía estuviera allí. Después de eso, la dinámica del juego era diferente. Mis primos empezaron a buscar en lugares donde no podría ver un cuerpo, como la nevera, los cajones de la cocina o incluso la lavadora. Yo siempre he habitado el espacio de una manera distinta. Este siempre ha sido muy grande, a veces inalcanzable o otras veces invisible, como mi reflejo en los espejos de los baños. A la inversa de Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella es muy grande para la casa o tal vez la casa es muy pequeña para ella. Cuando entré a la carrera de artes tenía una clase de dibujo anatómica. Esta clase consistía en que llegábamos, disponíamos nuestro papel en el caballete y comenzamos a dibujar una modelo que se paraba en la mitad del salón. Empezábamos a dibujarle sus proporciones, sus curvas, sus medidas, y esta dinámica se repetía durante todo el semestre, así que al finalizar yo ya sabía cómo dibujar un cuerpo promedio. Una de estas clases nos pusieron un trabajo y era crear 2 cuerpos de proporciones distintas, una de proporciones alargadas y otra de proporciones más cortas, con más gravedad. El de proporciones alargadas se me hizo mucho más fácil. Llegué a mi casa, cogí 5 fragmentos de papel y empecé con tinta litográfica a dibujarlo. Me salió más o menos en media hora. Pero el de proporciones más cortas fue mucho más difícil. Después de hacer tantos bocetos y buscar referentes, no me salía nada. Faltando unos días para la entrega, estaba revisando mi celular en la galería de fotos y me di cuenta que había una foto que no había tomado yo, sino mi mamá en una cita médica. Y era yo sentada en una silla con las manos un poco incómodas, con una especie de máquina enfrente de la cara llena de perillas, números, lentes. Y ahí me di cuenta que yo era esa persona de proporciones más cortas. Entonces llegué a la clase, mostré el dibujo y pensaba que irónico hubiese sido llegar con las manos vacías o incluso haber llegado con un personaje inventado cuando el principal referente había sido yo durante todos estos años y no me había dado cuenta. Ese fue el primer autorretrato que comenzó el proceso de introspección. Empecé a dibujarme en espacios cotidianos, en espacios en los que yo creía limitantes. Pero acá tengo una pregunta y ¿es el cuerpo el discapacitado o es el espacio el discapacitador? Una persona en silla de ruedas no tendría problemas de poder movilizarse en diferentes lugares si todo hubiese estado lleno de rampas. O tal vez una persona invidente podría llegar a todos lados si hubiesen guías en el suelo. O incluso yo podría alcanzar todos los lugares si el espacio estuviese adaptado para mi cuerpo. Para mí el dibujo siempre ha sido la forma de poder observar y poder observarme a mí. En otra de estas clases de dibujo nos tocó recrear el hombre de Vitruvio, a modo de que tomábamos 6 pliegos de papel, los poníamos en el piso, debíamos acostarnos y marcar nuestro contorno. Empezando que no tuve que utilizar 6 pliegos de papel, sino solamente 2. Empecé a marcar mi contorno y buscar comparaciones con diferentes medidas del cuerpo, buscando lo que era la medida perfecta. Comparé la planta del pie con la palma de la mano, la cabeza con el torso, y mientras hacía todo este proceso me di cuenta que nada coincidía con nada, que esa medida perfecta no la iba a encontrar en mi cuerpo, que yo tenía mi propia medida. Así que a modo de la anterior clase,
empecé a dibujarme porque me había dado cuenta que a pesar de estar 23 años conmigo, no sabía cómo era. Tomé el caballete, dispuse el papel y empecé a dibujar las proporciones, las curvas, los pliegues, y me di cuenta que no era esa persona tan monstruosa que creía y que no había querido ver porque me veía reflejada en los demás. Como cuando los niños me preguntan que por qué soy así y yo les respondo que fue que no me tomé la sopa cuando estaba chiquita. Para mí el dibujo fue ese momento o ese medio para poder verme, para poder hacer una reflexión acerca de mi cuerpo y cómo habita el espacio y cómo habitan los espacios también los demás conmigo. Así que quería mostrar cómo era habitar y vivir un espacio a 110 centímetros. Uf, increíble charla, ¿no? Tremenda forma de pensar, me encantó y de eso se trata, de compartir nuestras ideas para cambiar el mundo en TEDx Unijaveriana. Y recuerden que tenemos un break de 15 minutos para que aprovechen, vayan a comer algo, vayan a tomarse un cafecito, algo que les guste, pero no sin antes dejarlos con una banda que suena a montañas, a ciudades andinas alborotadas, pero también a guitarras distorsionadas. Ellos son Taller de Retazos, vamos a verlos. Saludos, este es el Taller de Retazos y vamos a hacer una canción que se llama Ciclo Oscuridad. Muchísimas gracias. Tensiones, asfixia, anclado en las versiones, el dolor de todo lo aprendido, oscuro circular. El jaguar sedado en la garganta, mis costillas son sus propias jaulas. Sin voluntad recibe mis excesos, sentido umbilical. En cada gota de mi sangre, en cada uno de mis huesos, en cada gota de mi sangre, en cada uno de mis huesos. Cada hoja que nace de mí volverá a caer. Cada hoja que cae de mí vuelve a retoñar. Cada hoja que nace de mí volverá a caer. Cada hoja que cae de mí vuelve a retoñar.
acaricia y me revuelve todas las carencias, complejidad que guarda la tristeza en mí. En cada gota de mi sangre, en cada uno de mis huesos, cada hoja que nace de mí volverá a caer, cada hoja que cae de mí vuelve a retoñar, cada hoja que nace de mí volverá a caer, cada hoja que cae de mí vuelve a retoñar, cada hoja que nace de mí volverá a caer, cada hoja que nace de mí vuelve a retoñar. Soldado del camino que lleva al sol, montaña, va desfilando con el atardecer, lágrimas de las cadenas envejecidas, fuerzas, repetir otro día, días que nadie quiere ver sonreír a la luna, extraña que nadie quiera reconocer su bien. Brilla con luz de la laguna, aguas del otro lado del sol, años tras el camino que lleva al sol, las almas esperan cansadas, tristes de ver morir sus alas, sueñan volar de los edificios, soplan vientos para el temblor. Soldado del camino que lleva al sol, montaña, ya no da más y quiere dejar caer sus armas, corre en contra de sus tropas, lo lleva volando hoy. Esto fue Caminos. Muchas gracias por escuchar.
Tremendos, gracias a Taller de Retazos por hacer parte de TEDx Unijaveriana y recuerden que los estoy leyendo, comenten qué les ha parecido todas estas charlas para cambiar el mundo con las ideas a través de @TEDx Unijaveriana. Más adelante estaré saludando a muchos de ustedes, pero para continuar con todas estas charlas y con todas estas ideas para cambiar el mundo, precisamente le quiero dar la bienvenida a una persona que es ejemplo de resiliencia, una persona que es ejemplo de coraje y de gallardía. Ella es actualmente líder y dueña de un taller de bicicletas, una dedicada deportista que atraviesa por un reto y que superó un reto que muchos aquejan hoy en día, y es por eso que es ejemplo de cómo todos los problemas tienen solución. Así que quiero darle una bienvenida muy especial a Laura Tovar a TEDx Unijaveriana. Quisiera empezar contándoles lo que significó para mí correr mis primeros 21 kilómetros. Como muchas personas saben, en la modalidad de atletismo existen diferentes categorías. Existen 5, 10, 15, 21 o 42 kilómetros, entre otras. Hace un tiempo venía entrenando para lo que serían mis primeros 21 kilómetros. Y en el 2017 decidí inscribirme con mi papá a la media maratón acá en Bogotá. El recorrido de esta carrera es muy lindo porque lo lleva uno por calles muy concurridas acá en Bogotá. Sales del Parque Simón Bolívar buscando la calle 26, llegas hasta la carrera séptima, bajas por la calle 94 hasta agarrar la carrera 30 para volver al Parque Simón Bolívar. Al ser las calles tan concurridas, se instalan familiares, amigos o personas que simplemente van pasando por ahí, a hacerle barra a cada una de las personas que van en la carrera. Eso realmente es muy lindo. Como cada carrera es personal, salí con mi papá. Sin embargo, cada uno inició su propio recorrido. Yo ya iba más o menos como en la calle 26 con carrera séptima. Eso aproximadamente es el kilómetro 5. Cuando volteé a mirar, ya había una chica, vestida de rojo, sola y tirada en el piso. Por cómo se veían sus ojos y su aspecto, estaba completamente intoxicada, mientras cada uno de nosotros iba corriendo su propia carrera. En ese momento mis piernas siguieron corriendo. Sin embargo, me trasladé hace unos años atrás, en donde era yo quien estaba ahí, sola y tirada en el piso en la calle. Hace aproximadamente 10 años había llegado a la estadística de las 9.538 personas que llegan a la calle, según el censo del DANE del 2017, en los cuales pasé días llenos de hambre, soledad e incertidumbre. Sin embargo, la calle me enseñó y aprendí que por más situaciones difíciles que hayan, siempre nos envía personas dispuestas a gritarnos que sí podemos, tal cual lo escuchaba en la carrera, sí vas a llegar a la meta. También que sea lo que uno sea que crea, Dios, las estrellas, la vida, siempre nos envía personas que se convierten en ángeles, los cuales están dispuestos a ayudarnos a sobrellevar cada una de las situaciones difíciles que tenemos en esta vida. También aprendí que una de las mejores cosas que podría llegar a hacer era cultivar mi comunicación interna, porque había días que pensaba que me iba a morir, había otros que pensaba que simplemente estaba en un muy mal sueño y había otro que me recordaba todo lo que yo había querido hacer de pequeña y siempre lo había querido alcanzar. Conocí muchas personas que llegan a la calle. Realmente no hay una única razón. Problemas económicos, en la casa o con la familia, o situaciones muy, muy difíciles. Pero dentro de todas ellas entendí que uno de los problemas principales era la falta de comunicación interna, con la familia o con la pareja, con el jefe, etc. Así que empecé a pensar que quizás mi mejor droga podría llegar a ser la comunicación. Hoy en día llevo 10 años de recuperación. Ha sido algo constante y nunca ha sido una línea recta. Y aprendí que por más tropiezos que he tenido, jamás ha sido un retroceso. Hay días realmente en los que siento que voy estancada, pero sigo y siempre voy adelante. En ese momento volví a mi cabeza y ya iba llegando a la carrera 30, terminando prácticamente la carrera. En ese momento iba llorando porque recordé que en esos momentos en donde mis ojos solamente veían oscuridad, jamás pensé volver a pisar una universidad y me gradué. Hoy en día soy ingeniera industrial. Tampoco jamás pensé estar corriendo al lado de millones de personas con una camisa azul fosforescente terminando lo que sería mi primera media maratón. Y entendí que cada uno lleva su propia carrera. Hay algunas que son corticas y logramos llegar a la meta. Hay otras que parecen eternas, pero en ese camino nos enseñan grandes aprendizajes. Y hay otras que quizás jamás
jamás podamos terminar y sea eso lo que vinimos a aprender en esta vida. Al final, cuando llegué a la meta, estaba mi mamá, estaba mi papá y mis hermanos recordándome que uno de los mejores idiomas del amor es la comunicación. Y ya ven que de eso se trata, de compartir las ideas para cambiar el mundo, y es por eso que yo le quiero dar la bienvenida a un duro absoluto, un apasionado por la vida, es paracaidista, buzo profesional, viajero incansable, aventurero, tiene 30 años de edad y 6 de experiencia en la industria de la tecnología, es egresado de Ingeniería Química y Administración de Empresas de la Universidad de los Andes y además lo reconocemos por ser el autor del libro Creando quién tú eres y eliges ser. Actualmente él está cursando un MBA en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos y para mí es un gusto darle la bienvenida a Dimitri Esteban Alejo Giraldo, a TEDx Unijaveriana. La pregunta es la fuente más importante de creación. Es aquella que permite, que expande, que da posibilidades. Por eso elijo comenzar esta charla al hacerles a ustedes una pregunta, para que cada uno se responda. Y al hacerlo, no lo respondan como ese desconocido, sino respóndaselo a ustedes mismos. Y la pregunta entonces es, ¿quién tú eres y eliges ser? Y de nuevo, no la respondan como diciendo, yo soy Valentina, 29 años, estudié esto y trabajé en aquello. Sino por el contrario, ¿quién tú realmente eres? ¿Cuál es tu yo soy más genuino? Difícil pregunta, pero abismales implicaciones. Pues puede ser la pregunta más importante de nuestra vida. Y permítanme decirles por qué afirmo esto al compartir una escena de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en un momento estaba perdida, no sabía por qué camino tomar. Sin embargo, se encontró un gato. A esta, Alicia le pregunta, gato, ¿qué camino debería tomar? El gato le responde, eso depende a dónde quieras ir. No sé a dónde quiero ir, no me importa. Ah, bueno, entonces cualquier camino te funciona. Esta pregunta es una analogía, esta historia, discúlpenme, es una analogía a esta pregunta que nos estamos haciendo. Si nosotros estamos buscando crear esa vida más perfecta o ideal que cada uno quiere, entonces como mínimo debemos saber quiénes somos y elegimos ser. Si no, entonces no nos quejemos o no nos frustremos por eso que nos está pasando en la vida, pues tan solo es una muestra de que no tenemos claridad en nosotros. Y si llegásemos a tener una certeza de esto, entonces la fórmula más próxima que utilizamos es esta. Hacer más tener es igual a ser. Es decir, entre yo más haga y más tenga, yo más soy, más seré. Sin embargo, la vida misma nos ha mostrado por la experiencia que esto no es así. Trabajamos y priorizamos frenéticamente por un llenado de cosas, de hacer y tener. Estudio, trabajo, familia, dinero y muchas otras más. No obstante, por más de que llenemos esas casillas, no somos. Siempre en ausencia, siempre hay algo más que hacer y tener. Comenzamos a trabajar tanto en esto que perdimos la noción y lo que comienza a gobernar es el estrés. Ahora toca y la frustración. Si hubiera todo para ver cómo la vida se pasa frente a nuestros ojos sin siquiera darnos cuenta. Entonces, ¿cómo se responde a esta pregunta? ¿Quién yo soy? ¿Cómo lo logro? Estas fueron justamente preguntas que me hice hace unos años. Era el 2018, estaba trabajando en una compañía increíble, tenía un salario envidiable, una vida hermosísima, viajaba por muchos lugares. No obstante, justamente no sentía que era. Había esa ausencia. Y con el pasar del tiempo comencé a sentir que había como un sentimiento muy suave que susurraba y que me decía que sí había algo más verdadero, más grande. En principio no lo escuché, pues no neguemos que los manjares son placeres deliciosos. Pero también con el pasar del tiempo, esto comenzó a ser tan grande que habían situaciones ya difíciles, crisis, problemas. Y tenía dos opciones. O una, lidiaba con esos síntomas y trataba de seguir mi vida regular. O dos, comenzaba a ir a una causa raíz y escuchar eso que me decía que había algo más grande. Decidirme por la segunda opción.
pero esto implicaba que tenía que dejar muchas cosas. Renuncié a mi trabajo, renuncié también a muchas relaciones que tenía y sobre todo decidí tomar una maleta para comenzar un viaje de tratar de responder eso. Inició el viaje, fue una experiencia increíble. Comencé a conocer lugares en donde en medio del mar nacían las montañas para perderse como laberintos. Comencé a recordar cómo la felicidad puede brotar en medio de la escasez y aprendí cómo podemos realmente manifestar esos sueños que tenemos. Aprendí, conocí muchísimo. No obstante, todavía estaba esa pregunta. Sentía que todavía faltaba algo y lo entendí cuando sucedió un evento muy particular. Me encontraba en Vietnam. Decidí recorrerla en moto de sur a norte, 2.000 kilómetros. Y en mi día número 13 de recorrido, me encontraba con un amigo, andando como un día normal. Cuando yo decido mover mi cabeza para volver a ver la vía, sucedió algo que nunca hubiera creído. Una gallina. Así es, una gallina decidió cruzar la calle. La regla de oro es, si un animal se te cruza, trata de no maniobrar, si no el accidente puede ser peor. No obstante, fue como una perfecta sincronía entre la gallina y esa llanta delantera, a tal punto que la gallina se trabó en la llanta y comencé a caer. Comencé a sentir cómo todo mi cuerpo paraba de la moto en medio del pavimento. A propósito, respondo una pregunta que todos me hacen. No, desafortunadamente la gallina no sobrevivió. Y desde ahí no como pollo. Bueno, está bien, acepto que sí lo como. Pero el hecho es que esta situación me demostró de que si realmente quería responder esa pregunta, tenía que parar un poco, dejar de seguir experimentando para comenzar a integrar y a entender eso más grande. Y todo se dio cuando hubo un evento que nos detuvo a todos, que nos hizo pensar. Llegó la pandemia. Me encontraba en Laos, en un lugar llamado las 4.000 Islas. Ya podrán imaginar lo bello que es. Me levanté como un día normal, sin embargo con una pequeña diferencia. Comencé a ver a todos los mochileros corriendo de un lado a otro. Pregunté qué sucedía. Me decían, Dimitri, están cerrando las fronteras en Europa y en sureste asiático en los siguientes días. Comencé a ver a la gente desesperada, comenzando a hablar con su familia, tratando de buscar vuelos mientras estos se cancelaban. Había miedo, ansiedad. Y ahí decidí tomar otra decisión. No decidí volverme, sino quedarme para seguir buscando eso que decía que era más genuino. Decidí alquilar una casita en Tailandia para estar por 5 meses. A propósito, también respondo una pregunta que todos me hacen. No encontré a Wilson, la pelota de náufrago, por más de que me parezca a él. Pero, sí encontré esa respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo. Justamente durante esos 5 meses me permití ser. Mediante la escritura y la reflexión es que comencé a entender quién tú eres y eliges ser. ¿Qué significa esa pregunta? ¿Quién yo soy? Por eso elijo aquí y ahora compartir eso que yo entendí, eso que yo recordé. Ser. Antes que nada es importante aclarar algo. El hacer y el tener no son malos, no son negativos. Por más de que parezcan villanos en mi historia, realmente el único villano es uno mismo. El error no está en el objeto o en la herramienta, sino en el sujeto y cómo le damos utilidad. Por dar un ejemplo, una silla sirve para sentarse y descansar, pero también sirve para golpear y matar. Por ende, no juzguemos el hacer y el tener, sino más bien démosle conciencia de cómo lo estamos utilizando. Luego de esto, ahora hay que entender los 3 elementos más importantes e innatos del ser. Es decir, 3 formas que al utilizarlas, al experimentarlas, existimos. El primero es pensar. Todo pensamiento, toda interpretación, creencia y visualización, cuando suceden, es una ejemplificación, una muestra de que somos. El segundo elemento es el sentir. Toda emoción y sentimiento, cuando lo experimentamos, estamos experimentando esa realidad, quienes somos. Y tercero, es el actuar. Y el actuar incluye ese hacer y tener, pero va más allá, pues contiene el tomar decisiones, el tomar riesgos y los hábitos.
Pensar, sentir y actuar es la trinidad de la creación, en la forma en como nosotros somos, día a día, así sea de manera inconsciente. Inclusive ahora mismo. No obstante, por más de que las tengamos y las apliquemos, no significa que somos eso más genuino que uno es. Para lograr eso más auténtico y verdadero, entonces tenemos que utilizar estas 3 herramientas de una forma específica. La primera es usar el pensar al trascender esas creencias que nos limitan. Hoy en día vivimos bajo patrones, ideas de lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Es como una maceta que nos limita a crecer a un bonsái. Y esto es lo que me pasaba. Yo creía que había una vida exitosa y cuando hablaba con la gente de lo que quería hacer, me decía que estaba loco, que cómo iba a dejar esa vida. El segundo es al comenzar a sentir eso que sentimos y negamos. Y con esto no me refiero a sentir esa emoción cuando el equipo gana o placer cuando me como un helado, sino eso más verdadero, esa voz que susurra, pero es permanente y que usualmente consideramos como tonterías, como me pasó a mí, que sentía que había un camino más grande, más elevado. Y el tercero es al actuar, al permitirse decidir en coherencia. Y esto hace referencia a que toca estar alineado ese pensamiento y sentimiento con el acto. No basta solo con pensar y sentir. Y usualmente esto incluye muchos riesgos. Como me pasó, renunciar a un trabajo o hacer otras cosas diferentes. Y no significa que toca hacer esto, pero usualmente están muy relacionadas con la incertidumbre. Porque justamente estamos comenzando a trascender nuestros pensamientos y por primera vez sentir ese sentimiento sincero. Cuando comenzamos a utilizar estas 3 herramientas de esta manera, entonces comenzamos a ser eso más genuino. Es decir, comenzamos a reconocer, honrar y vivir eso verdadero de uno, al desvelar y manifestarlo aquí y ahora. Y esto no significa que hay un ser único o ideal. Es decir, no significa que el que más medallas se cuelgue, el que más medite, el que más cambie líderes o el que más personas ayude es ese ser más genuino. No, puede serlo para alguien, pero no significa que es el objetivo para todos. Es al final permitirse manifestar eso más auténtico y que hoy en día no nos permitimos. Y puede ser desde esa madre de amor incondicional con ese niño que tiene condiciones especiales o ese artista que quiere ayudar a despertar mediante el arte sin necesidad de ser famoso. De esta forma es que yo pude comenzar a crear y entender cuál era mi ser más genuino, mi yo soy. Yo soy despertar, yo soy conciencia, yo soy creación. Mi mayor esencia es poder justamente ayudar a despertar esa conciencia de cada uno de nosotros para poder crearnos. Y esto es un proceso, es una creación constante, no hay un fin. De la misma manera, esto no significa que yo no tengo problemas o situaciones difíciles. Claro que sí, las sigo teniendo y todavía sigo pagando impuestos. Sin embargo, esto no me define, pues yo no me autorreferencio con eso externo, sino yo con algo interno. De la misma manera, esto no significa que no haga y tenga. Claro que sí, me encanta ir a bailar y cuando lo siento voy y bailo. Si me gusta una camisa me la compro, pero esto no me determina, porque poseo y hago cosas, pero estas cosas no me poseen, no me hacen. Esta historia, esto que les estoy compartiendo a ustedes, me pasó a mí, pero nos puede pasar a cualquiera. Sí y solo sí nos permitimos ser. Nos permitimos ser ese pensamiento más elevado, ese sentimiento más sincero y ese acto más coherente. Y cuando lo hagamos, entonces comencemos a decir, eureka, pues comenzaremos a entender quién realmente somos. Y en el camino, no esperaremos a que ese gato de Alicia nos diga dónde ir, sino nosotros no le diremos a él qué camino estamos tomando, para así finalmente recordar una vez más que yo soy. Muchísimas gracias.
Y por supuesto que los agradecimientos no pueden faltar. Agradecer a la Pontificia Universidad Javeriana, universidad número 1 de Colombia según un estudio de la revista Semana. A Celina Cadena de Hoteles, que nos cambió nuestra forma de ver cómo quedarnos alrededor del mundo. A Spear Production, logística y producción de eventos, quien ha hecho posible toda esta transmisión. A los medios, Revista Literaria, El Malpensante y Pulso Diario Digital. Al programa Regresa de atracción y retención de javerianos alrededor del mundo. Y agradecimientos muy especiales al Centro de Emprendimiento Javeriano, que ha cambiado nuestras ideas para transformarlas en grandes negocios. Y no siendo más, agradecerles a ustedes por estar siempre pendientes de esta transmisión de la primera edición de TEDx Unijaveriana 2021. Y antes de despedirme, por supuesto, quiero darle la bienvenida a uno de mis speakers favoritos. Él es creador de contenido de tecnología con más de 3.5 millones de seguidores en audiencia. Actualmente es emprendedor en tecnología, en alimentos, en marketing en más de 7 países. Algunas de sus empresas han hecho parte de Y Combinator y de Rockstar. Fue estudiante de administración de empresas y precisamente su foco está en la creación de productos digitales para sus negocios y la creación de contenidos. Él es Carlos Álvarez, que hace parte de la primera edición de TEDx Unijaveriana. Llevo 11 años intentando graduarme de la universidad. Recuerdo cuando ingresé, cuando tenía tan solo 17 años, hoy ya tengo 28 y todavía no me he graduado. Una historia con la que muchos se podrían sentir identificados. Me cambié de carrera 2 veces. Empecé por ingeniería, me pasé a arquitectura, finalmente administración. Y si hay algo más difícil que decirle a tus padres que no te has graduado, que ese dinero y ese tiempo se perdieron, es decírselos 2 veces. Ciertamente la credibilidad se empieza a perder. Y sin embargo, he estado por más de una década, intentando entender cuál es la carrera correcta, cómo puedo impactar positivamente a las personas, al mundo. En definitiva, cómo puedo ser valioso y cómo puedo ser parte del progreso. Al fin y al cabo es la razón por la cual decidí empezar a estudiar. Sin embargo, la sociedad se ha acostumbrado a valorar qué tanto aportas según unos hitos muy específicos, como de dónde te graduaste, en dónde trabajaste, cuánto ganas, incluso con quién te casaste. Y para mí ha sido muy importante entender cómo puedo ser valioso incluso antes de tener un título. Porque si no, imagínense qué hubiera pasado todo este tiempo mientras no me gradué. Es por eso que mi propósito con esta charla es poderles quitar ese peso encima. Que juntos podamos descubrir cómo ser valiosos y ser parte del progreso de una forma más práctica que motivacional. Coincidencialmente, en 2 días, a partir de hoy, cuando me baje de esta tarima, por fin me voy a graduar. Y me voy a graduar con muchas más historias que títulos. Y con 3 aprendizajes muy puntuales que les quiero compartir hoy. El primer aprendizaje tiene que ver con nuestra capacidad de intervenir las situaciones que nos ocurren a diario. Seguramente en la medida que ustedes viven su vida, se han dado cuenta de ciertas situaciones, de ciertos escenarios que creen que podrían ser mejor, que les incomodan de cierta manera, en donde identifican que hay problemáticas. Al fin y al cabo, el mundo no es perfecto. Y es allí donde podemos intervenir. Es allí donde podemos generar cambio. Justamente cuando ingresé a la universidad, en mis primeros semestres, había una problemática muy grande. Porque imagínense lo siguiente. Mi universidad estaba de este lado y la zona de restaurantes estaba de este otro. Y en la mitad había una avenida vehicular muy transitada. Y la única forma de pasar de la universidad a la zona de restaurantes era a través de un túnel que pasaba por debajo de la avenida. Y era un túnel que no tenía más de 3 metros de ancho. Así que imagínense, 30.000 personas a la hora del almuerzo decidían pasar a través de este túnel para ir a almorzar, lo cual parecía más que un túnel, un embudo. Esto generaba prolongados tiempos de espera, filas larguísimas y problemas de abastecimiento en general. Así que con un grupo de amigos decidimos intervenir y nos volvimos los domiciliarios de la comunidad universitaria para que las personas pudieran pedir a domicilio comida. Eventualmente empezó a crecer y gustó. Así que dejamos de recibir los pedidos por WhatsApp y creamos un sitio web llamado comidaenlau.com. Una plataforma donde estudiantes, profesores y administrativos podían pedir comida a cualquier lugar del campus. Y como éramos estudiantes, podíamos ingresar donde quisiéramos y llevarlo inclusive directamente al salón.
Más allá de ser un gran negocio, porque después de un año de hacer cientos de pedidos, nos ganamos $20 que repartimos entre nosotros. Más que eso fue la posibilidad de reiterar que intervenir lo que pasa a nuestro alrededor tiene consecuencias muy positivas y que trae unos beneficios muy importantes, como el hecho de dejar de ser creadores de ideas y empezar a ser solucionadores de problemas. Porque, a decir verdad, las ideas no tienen ningún valor allá afuera. ¿Cuántas veces no le hemos escuchado una idea grandiosa a algún amigo o algún colega? O inclusive, ¿cuántas personas no se nos acercaron a decirnos, a mí se me había ocurrido esa idea de los domicilios antes? Si no hay inversión de tiempo, o de capital, o de personas, una idea no puede florecer y salir a flote. Es por eso que es muy importante intervenir y ejecutarlas. Y por otro lado, cuando te acostumbras a intervenir, estadísticamente aumentas la probabilidad de estar en el lugar y en el momento correcto. Así que con esa idea en mente, con mis amigos empezamos a intervenir todo tipo de situaciones y a creer que era posible solucionar todas las problemáticas que había a nuestro alrededor. Y es por eso que en un año creamos 7 negocios. Esos 7 negocios fueron un rotundo éxito. Los medios de comunicación se preguntaban, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron estos jóvenes para crear todos estos negocios en tan solo un año? ¿Cómo hicieron para crear un imperio en tan poco tiempo? ¿Y cómo hacían para proyectarse a ser los nuevos empresarios de Colombia? Realmente eso no pasó. 6 de esos 7 negocios quebraron, quizás por falta de experiencia, por falta de foco. Y el último que quedó, que era Comida en la U, terminó quebrando un par de veces más adelante. Incluso nos vimos en una situación en la cual nos demandaron y nos quisieron meter a la cárcel, porque como buenos emprendedores éramos muy malos empresarios. Hoy, Comida en la U ahora se llama En la U, porque hace más que comida. Hace tutorías en la U, torneos en la U, voluntariado en la U, y está transformando la vida universitaria en más de 7 países. Pero llegó la pandemia y nuestro contexto cambió y nos vimos obligados a pensar de una manera diferente, porque las problemáticas ya no eran las mismas. Y es aquí donde llegó el segundo aprendizaje, y es trabaja con lo que ya tienes. Porque cuando iniciamos con Comida en la U, lo único que teníamos era hambre y un poco de actitud para querer transformar nuestro entorno. Pero en este momento teníamos un poco más de conocimiento acerca de cómo entregar un domicilio o cómo funciona la industria alimenticia. Y nos dimos cuenta que en medio de una pandemia las personas tenían un alto riesgo de contagio si salían a hacer mercado, que pedir un domicilio a diario era un costo muy elevado o que cocinar todo el tiempo en casa era frustrante y consumía demasiado tiempo. Es por eso que creamos un negocio en tan solo una semana. Un negocio que buscaba entregar productos preelaborados, desinfectados, que las personas podían almacenar en su nevera hasta por 45 días y que tan solo descongelándolos ya tenían una comida preparada en tan solo 10 minutos. El solo hecho de entregárselo a las personas en la mano y desinfectárselo al frente empezó a crear un boom en redes sociales y nos empezaron a apoyar personas de una forma muy auténtica, sin ni siquiera pedírselos, a tal punto que tan solo 2 días después de lanzar esta iniciativa, los medios de comunicación esta vez sí estaban hablando del tema. Y le pusimos por nombre todoscomemos.com. Se podrán dar cuenta, comidaenlau.com, todoscomemos.com, somos unos expertos creativos en crear nombres para empresas. Y este proyecto nos permitió a nosotros entender que validar una idea rápido nos pone en una posición muy ventajosa en el mercado. Así que no solo aparecimos en medios, sino que 2 semanas después pasó lo impensable. Y es que pudimos quedar en el programa más importante para empresas en todo el mundo, llamado Y Combinator, donde han estado empresas como Dropbox, Twitch, Airbnb, incluso Rappi. Y para nosotros fue un logro que nunca creímos posible por la inexperiencia que teníamos en el tema. Pero como les dije, llegará el momento en el que se acostumbren a intervenir, que van a estar en el momento y en el lugar correcto. Y el hecho de que ustedes validen una idea rápidamente les permite a ustedes tener información suficiente para poder mejorarla, para responder realmente a una necesidad y no que sea simplemente un modelo creado desde su perspectiva y desde sus opiniones. Mientras creábamos este negocio de Todos Comemos, llegó el tercer aprendizaje y creo que es el más importante. Y se trata de que creer crea realidades. Yo realmente no creía que supiera
más allá de un domicilio o de temas de alimentación, algo interesante que podría compartir con el mundo. Y sin embargo, fue importante entender que me había convertido en la persona que diseñó estas plataformas, que había diseñado la aplicación y la página web y que había aprendido de todos los retos que tienen las personas a la hora de interactuar con los productos digitales. Y no solo con este tipo de productos, sino también con temas mucho más comunes como su celular, iOS, Android, cómo utilizan su computador. Y sin ser un experto, muchas personas me empezaron a preguntar, hey Charlie, ¿qué aplicación crees que sería mejor para ser más productivo? O Charlie, ¿qué computador te comprarías? Yo desde mi inexperiencia decidí a compartirles. Y como se pueden dar cuenta, pues tampoco tenía un título para ser un experto y poderles dar una información de valor. Sin embargo, mi hermano decidió creer que eso sí tenía valor. Que a pesar de que yo no era un experto, esa información alguien más la podría necesitar. Recuerdo cuando me dijo, Charlie, esa información es muy valiosa, que para ti sea normal, quizás para otros no. Y me alentó a que empezáramos a compartir videos en internet. Y así fue. Empezamos a lanzar videos de tips muy simples alrededor de la tecnología. Y pasó lo impensable. Después de tan solo 4 meses de subir nuestro primer video el año pasado, más de 3 millones de personas empezaron a seguir lo que teníamos por decir. Fue necesario ser un poco más irracional, porque racionalmente yo nunca pensé que pudiera crear contenido en redes sociales. Racionalmente yo debía tener un título para poder hablar de algún tema. Esto para nosotros fue el aprendizaje más grande, porque nos dimos cuenta que la cima es un lugar solitario, no porque las personas carezcan de talento, sino porque el 99% de las personas no cree que puede lograr cosas grandes. Y es por eso que en muchas ocasiones inclusive es más fácil conquistar a esa persona que para ti es un 10 que esa persona que para ti es un 8. La mayoría de personas no aspiran a lo mejor y hay una menor competencia cuando tus sueños son grandes. Estoy más cerca de graduarme de lo que estaba cuando inicié esta charla. Y estos 3 aprendizajes me permitieron a mí entender que todo lo que está ocurriendo en mi entorno yo lo puedo intervenir. Algo tan sencillo como inclusive mi hogar. Ciertas situaciones en las cuales simplemente con una actitud o un comentario pudiera crear valor. O también que los recursos que tengo a la mano y a mi disposición son suficientes. Así que sin importar tu contexto, algo puedes hacer con lo que ya tienes. Pero lo más importante es que creer en ti te pone en una ventaja competitiva frente a la mayoría de personas. Después de 11 años de carrera, más de 200 clases y más de 5,000 horas de estudio, entendí que las personas racionales se adaptan a su entorno y no están dispuestas a cambiarlo. Pero las personas irracionales son aquellas que están dispuestas a intervenir, que no se cuestionan cuánto saben, sino que desde lo que tienen deciden hacer un cambio de lo que está ocurriendo en su entorno. Eso quiere decir que el progreso está en manos de quienes deciden ser irracionales. Es por eso que si te estabas preguntando, ¿cómo puedo ser valioso? ¿Cómo puedo ser parte del progreso? Quizás valga la pena que hoy salgas un poco más irracional y loco de lo que llegaste siendo. Y tu primer acto de locura debería ser creer en ti mismo. O aún mejor, creer en las personas que tienes a tu alrededor. Así como mis padres decidieron creer en mí a pesar de que me cambié varias veces de carrera. O así como mis socios también creyeron en mí y en lo que estábamos haciendo a pesar de que quebramos en múltiples ocasiones. O así como mi hermano decidió creer en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Porque al final, crear valor y ser parte del progreso es un proceso colectivo. Gracias. Y ahí lo tienen, ahí está la muestra gracias a nuestros speakers, que hay que creer definitivamente en nuestro talento, hay que creer en nuestros sueños y sobre todo en el poder que tenemos para transformar al mundo. Yo soy Alejandro Gari y para mí es un honor acompañarlos en esta transmisión, les mando un abrazo gigante desde este lado de la pantalla y para mí ha sido todo un honor acompañarlos en la primera edición de TEDx Unijaveriana. Pásenla bien, chao chao.